Si te gusta la idea de un jardín exuberante y lleno de color, pero no disfrutas pasar los fines de semana podando, quitando flores marchitas, abonando y cuidando las plantas constantemente, no estás solo. Muchas personas desean la estética de un espacio exterior lleno de vida, sin convertir la jardinería en un hobby a tiempo completo. La buena noticia es que el diseño de jardines moderno no requiere un mantenimiento constante para lucir impresionante. Solo necesitas tomar decisiones más inteligentes desde el principio al elegir las plantas. El secreto está en seleccionar especies resistentes y de floración prolongada, que están naturalmente programadas para ofrecer resultados durante meses con una intervención mínima. Estas plantas no dependen de suelos perfectos, riegos estrictos o podas constantes. En cambio, están genéticamente predispuestas a seguir floreciendo a pesar del calor, cierto abandono y los cambios climáticos. Algunas se autorregulan, otras se autolimpian, y muchas se expanden discretamente o vuelven cada año sin necesidad de ser replantadas. Un jardín de bajo mantenimiento bien planificado tiene menos que ver con el control y más con la cooperación con la naturaleza. En lugar de forzar a las plantas a seguir rutinas rígidas de cuidado, se trabaja con variedades que ya están adaptadas para sobrevivir y además lucir bien haciéndolo. El resultado es un espacio que evoluciona por sí solo. Suaves olas de color a principios de verano, floraciones densas en el calor máximo y una estructura y textura persistentes incluso cuando la temporada llega a su fin. En esta lista encontrarás 15 plantas fiables que ofrecen el máximo impacto visual con el mínimo mantenimiento. Ya sea que estés llenando macetas, jardineras de balcón o parterres, estas opciones están diseñadas para seguir floreciendo mientras tú te ocupas literalmente de cualquier otra cosa. Planta número 1. Geranium roseate es el tipo de planta que cambia silenciosamente la forma en que entiendes la jardinería. No exige atención, pero te recompensa constantemente con color, movimiento y vida. Desde finales de la primavera hasta la primera helada fuerte, produce un flujo ininterrumpido de flores azul-violeta, cada una delicada por sí sola pero impactante en conjunto. A diferencia de muchas plantas ornamentales que florecen brevemente y luego se desvanecen en el fondo verde, roseate da la sensación de no dejar nunca de actuar. Lo que la hace especialmente atractiva es su adaptabilidad. Tolera una amplia gama de suelos, soporta periodos de sequía una vez establecida y no se viene abajo si te olvidas de ella durante un tiempo. De hecho, demasiado cuidado a veces puede hacer más daño que bien. Dale un lugar soleado o ligeramente sombreado, plántala y ella se encarga silenciosamente del resto. Se extiende de forma controlada y natural, rellenando huecos entre otras plantas y suavizando bordes en los macizos sin volverse invasiva. Para quienes quieren un jardín visualmente rico sin mantenimiento constante, este geranio es casi injustamente perfecto. Funciona igual de bien en parterres, macetas o bordes mixtos. También combina muy bien con otras plantas de floración prolongada, creando un efecto de capas de color continuo. Además, las abejas y polinizadores se sienten atraídos por ella, aportando movimiento sutil y valor ecológico a su belleza. También hay algo emocionalmente satisfactorio en una planta que funciona de manera tan constante con tan poca intervención. Da la impresión de esfuerzo mínimo, como si el jardín se cuidara solo mientras sigue viéndose cuidadosamente diseñado. Tanto si eres un jardinero principiante como si simplemente no tienes tiempo para flores de alto mantenimiento, el Geranium roseate ofrece una rara combinación de fiabilidad y elegancia difícil de superar. Incluso en jardines pequeños, crea una sensación de abundancia sin sobrecargar el espacio, lo que lo hace ideal para diseños modernos de paisajismo de bajo mantenimiento. Planta número 2. Sedum autumn joy, Hylothelepium. Es una de esas plantas de jardín poco comunes que parecen pertenecer a un paisaje cuidadosamente diseñado, pero se comportan como si hubieran sido hechas para el abandono total. A primera vista parece casi ordinaria. Tallos verdes gruesos y carnosos con grupos planos de hojas suculentas. Pero a lo largo de la temporada experimenta una transformación dramática que se siente más como una actuación lenta que como un simple crecimiento vegetal. A comienzos del verano, el Sedum autumn joy forma un montículo compacto y estructurado de vegetación. Ya en esta etapa tiene una fuerte presencia arquitectónica, aportando orden y textura a los parterres que de otro modo podrían sentirse caóticos. Luego, a medida que avanza el calor del final del verano, comienza a ocurrir algo notable.
Aparecen racimos densos de brotes en la parte superior de cada tallo, cambiando gradualmente de color y densidad. Lo que empieza como un verde pálido se intensifica lentamente hacia tonos rosa suave, hasta madurar en cabezas florales rosa bronce intenso que en cierta luz parecen casi metálicas. Una de las cualidades más atractivas de esta planta es su resistencia. Prosperan en suelos secos y pobres, donde muchas flores ornamentales tienen dificultades. De hecho, un suelo demasiado rico o el riego excesivo pueden hacer que se vuelva débil y menos atractiva. El Sedum Autumn Joy prefiere lo contrario del exceso de cuidados, quiere sol, espacio y que lo dejen en paz. Una vez establecido, se convierte en una de las plantas más fiables de floración tardía en cualquier jardín. También es increíblemente valioso por su estructura. Incluso después de la floración, las cabezas florales secas mantienen su forma durante gran parte del otoño e invierno, captando la escarcha, la nieve y la luz baja de una manera que añade profundidad al jardín cuando la mayoría de las otras plantas han desaparecido. Este interés visual prolongado lo hace sentir como una planta que trabaja todo el año, no solo durante su periodo de floración. Para los jardineros que buscan impacto sin mantenimiento, el Sedum Autumn Joy es casi ideal. No exige atención, pero ofrece resultados visuales consistentes y potentes. Encaja perfectamente en jardines modernos de bajo mantenimiento, paisajes de grava y bordes mixtos de plantas perennes, combinando especialmente bien con gramíneas ornamentales y plantas de floración ligera. Es una planta que demuestra que la belleza no tiene por qué ser complicada. A veces, la presencia más llamativa en un jardín es también la más fácil de cultivar. Planta número 3. Potentilla. Potentilla fruticosa, conocida a menudo como potentilla arbustiva, es una de esas plantas que se gana discretamente su lugar en el jardín y luego se niega a salir del protagonismo. No depende de flores espectaculares ni de un follaje exótico, pero ofrece algo mucho más valioso: meses de color constante y fiable con casi ningún esfuerzo por parte del jardinero. Desde principios de verano hasta bien entrado el otoño, la potentilla produce un flujo continuo de pequeñas flores similares a las rosas. Estas flores pueden parecer delicadas, pero la planta que las sostiene es todo lo contrario de frágil. Según la variedad, las flores pueden aparecer en tonos amarillos, blancos, naranjas o rosa suave, a menudo destacando sobre un denso montículo de fino follaje verde. El efecto es sutil pero constante, como un ritmo de color bajo y persistente que nunca llega a detenerse. Lo que hace a la potentilla especialmente atractiva para jardines de bajo mantenimiento es su resistencia. Es extremadamente tolerante a la sequía una vez establecida y prospera en suelos pobres donde plantas más exigentes tendrían dificultades o fracasarían por completo. No necesita abonados frecuentes, no exige podas perfectas y no se viene abajo si la olvidas durante unas semanas. De hecho, a menudo luce mejor cuando se la deja a su propio ritmo. A diferencia de muchos arbustos con flor que ofrecen un periodo de floración corto e intenso, la potentilla distribuye su energía de manera uniforme a lo largo de toda la temporada. Esta larga duración la hace extremadamente útil en el diseño de paisajes, especialmente en bordes, plantaciones junto a carreteras o macizos mixtos de arbustos, donde se necesita color constante sin replantaciones ni mantenimiento continuo. También puede podarse ligeramente si se desea, pero incluso sin poda, mantiene una forma naturalmente ordenada y redondeada. Otra ventaja infravalorada es su resistencia al frío y al viento. En climas más duros, donde muchas plantas ornamentales sufren, la potentilla sigue rindiendo de forma fiable año tras año. Esta durabilidad la hace especialmente atractiva para jardineros que buscan estructura estable sin estrés estacional. Visualmente combina bien tanto con acompañantes llamativos como con otros más delicados. Ya sea junto a gramíneas ornamentales, plantas perennes u otros arbustos, nunca domina la composición, sino que la apoya con una floración constante e ininterrumpida. Potentilla fruticosa. No es una planta que exija atención, simplemente la gana con el tiempo. Es la definición de un arbusto plántalo y olvídate, que ofrece belleza, resistencia y consistencia como pocas plantas pueden igualar. Planta número 4. Scaevola, conocida comúnmente como flor abanico, es una de esas plantas que transforma de inmediato el aspecto de cualquier jardín en maceta. A primera vista no intenta competir con flores más llamativas, pero una vez que empieza a florecer, se entiende por qué los jardineros confían en ella temporada tras temporada.
Sus flores en forma de abanico, inusuales y asimétricas, le dan una identidad visual moderna y única que destaca sin ser estridente ni abrumadora. Lo que hace especialmente valiosa a la escaébola es su rendimiento en condiciones extremas. Mientras muchas plantas con flor reducen su actividad o dejan de florecer por completo durante el calor intenso del verano, la escaébola hace lo contrario. Prospera. Cuanto más soleadas y calurosas son las condiciones, más intensamente continúa produciendo sus delicadas flores moradas, azules o blancas. Esto la convierte en una opción ideal para balcones, terrazas y zonas expuestas del jardín donde otras plantas suelen tener dificultades para sobrevivir. Su hábito de crecimiento colgante añade otra capa de atractivo. En lugar de crecer de forma vertical y rígida, la escaébola se desborda naturalmente por los bordes de macetas y cestas colgantes, creando un efecto suave y en cascada. Esto la hace muy útil para aportar movimiento y volumen a las composiciones en contenedor. Incluso una sola planta puede transformar rápidamente una maceta simple en algo lleno, exuberante y con aspecto profesional. A pesar de su apariencia exótica, la escaébola es sorprendentemente de bajo mantenimiento. No requiere eliminar flores marchitas constantemente, tolera periodos de sequía una vez establecida y sigue floreciendo sin rutinas de cuidado especiales. Un poco de sol, riego ocasional y un suelo con buen drenaje suelen ser suficientes para que funcione durante toda la temporada. Otra cualidad infravalorada es su constancia. Mientras algunas plantas tienen picos de floración seguidos de periodos de pausa, la escaébola mantiene un ritmo estable de flores desde finales de primavera hasta las primeras heladas. Esto la hace especialmente atractiva para quienes buscan color fiable, sin tener que gestionar o reemplazar plantas continuamente. En composiciones mixtas en maceta, la escaébola funciona muy bien como suavizadora, integrando plantas más rígidas o verticales y creando un flujo natural. Combina especialmente bien con petunias, gramíneas y otras especies colgantes, aportando profundidad sin generar caos visual. La escaébola no es una planta que exija atención, simplemente ofrece resultados. Es el tipo de protagonista silenciosa que hace que un jardín luzca lleno y armonioso, incluso cuando se ha invertido un esfuerzo mínimo. Planta número 5. Erigeron carvinskianus, también conocido como margarita mexicana. Es una de esas plantas poco comunes que difumina la línea entre flor de jardín cultivada y naturaleza salvaje que se apodera del espacio de la forma más hermosa posible. A primera vista, parece casi insignificante. Diminutas flores tipo margarita dispersas suavemente sobre tallos delicados y finos. Pero cuanto más la observas, más te das cuenta de que nunca deja realmente de trabajar. Transforma en silencio rincones apagados en nubes suaves de movimiento y color, sin exigir nunca atención. Una de sus características más encantadoras es la forma en que sus flores cambian con el tiempo. Cada flor comienza con un blanco limpio y nítido, pero a medida que madura va pasando gradualmente a suaves tonos rosados e incluso a veces a un lila pálido. Esto crea un efecto de degradado natural en toda la planta, como si se estuviera repintando constantemente en cámara lenta. El resultado es un tapiz vivo y cambiante que se siente espontáneo más que diseñado. Lo que hace que Erigeron carvinskianus sea especialmente apreciado por los jardineros de bajo mantenimiento es su increíble tolerancia a condiciones difíciles. No solo sobrevive en suelos pobres, sino que prospera activamente en ellos. Crece felizmente en grietas entre losas, muros de piedra, caminos de grava y rincones secos y descuidados donde la mayoría de las plantas se rendirían de inmediato. En lugar de exigir condiciones perfectas, convierte la imperfección en su hábitat natural. Su periodo de floración es otra gran ventaja. Una vez que comienza a florecer, prácticamente no se detiene durante meses. En climas suaves, puede continuar casi todo el año, creando una neblina suave y continua de flores que parece flotar sobre el follaje. Incluso cuando no está en plena floración, la planta mantiene una textura ligera y aireada que evita que el jardín se vea vacío o rígido. Erigeron carvinskianus también tiene una estética muy naturalista, casi romántica. No crece en formas estrictas ni en patrones controlados. En cambio, se autosiembra suavemente y se expande de manera libre e informal, suavizando bordes duros y uniendo diferentes elementos del jardín. Esto la hace especialmente valiosa en el diseño de jardines modernos, donde materiales estructurados como la piedra, el hormigón y el metal a menudo necesitan algo orgánico que los equilibre. A pesar de su apariencia delicada, es sorprendentemente resistente. Soporta la sequía,
los suelos pobres y el abandono general con facilidad, lo que la hace ideal para quienes desean belleza sin estrés de mantenimiento. En esencia, la margarita mexicana no es una planta que exija control. Es una planta que recompensa la libertad. Cuanto menos intervienes, más bella y natural se vuelve. Planta número 6. Diasia es una de esas plantas discretamente impresionantes que no intenta dominar el jardín, pero que termina haciendo que todo a su alrededor se sienta más suave, más colorido y más intencional. A primera vista, puede parecer delicada o incluso frágil, con sus pequeñas flores tipo orquídea y sus tallos suaves, colgantes o erguidos. Pero esta impresión es engañosa. Diasia es mucho más fuerte y generosa de lo que parece. Lo que hace a Diasia especialmente atractiva es su capacidad de florecer en oleadas desde la primavera hasta las primeras heladas. En lugar de ofrecer un estallido corto e intenso de flores seguido de largos periodos de silencio, produce un ritmo constante de color. La verás en su máximo esplendor, luego ligeramente en reposo, y después volviendo a estallar, como una planta que respira con las estaciones en lugar de luchar contra ellas. Sus flores tienen una apariencia suave y romántica, a menudo en tonos rosados, coral, albaricoque o naranja suave, aportando una presencia cálida, casi acuarelada, en parterres y macetas. Diasia se desarrolla especialmente bien en condiciones frescas, sobre todo cuando las noches son suaves y frescas. De hecho, aprecia ese contraste entre días cálidos y noches más frías, lo que ayuda a prolongar su floración. Sin embargo, lo que sorprende a la mayoría de los jardineros es lo bien que tolera el descuido. Aunque parece refinada, no exige fertilización constante, podas precisas ni atención diaria. Una vez establecida, se convierte en una planta fiable que sigue funcionando en silencio sin quejarse. En jardinería en macetas, Diasia es especialmente valiosa. Se desborda suavemente por los bordes de las macetas y cestas colgantes, suavizando líneas duras y aportando movimiento sin abrumar a otras plantas. En composiciones mixtas, actúa como un conector visual, integrando colores y texturas más fuertes en una armonía más equilibrada. Combina muy bien con gramíneas, plantas colgantes y otras especies de larga floración, creando un efecto estratificado y naturalista. Otra cualidad infravalorada es su adaptabilidad. Aunque prefiere suelos bien drenados y riegos moderados, es mucho más tolerante de lo que su apariencia delicada sugiere. Puede recuperarse tras periodos breves de sequía y seguir floreciendo, lo que la hace ideal para personas sin rutinas de jardinería estrictas. Diasia no es una planta que reclame atención. En cambio, construye atmósfera. Aporta suavidad a espacios estructurados, romanticismo a diseños minimalistas y continuidad a esquemas de plantación estacionales. Es el tipo de planta que hace que un jardín se sienta vivo de una forma sutil, casi sin esfuerzo. Para cualquiera que busque belleza sin mantenimiento constante, Diasia ofrece exactamente ese equilibrio. Elegancia, resistencia y fiabilidad silenciosa en un solo conjunto. Planta número 7. Calibrachoa, que a menudo se vende bajo el nombre de Million Bells, es una de las plantas más gratificantes desde el punto de vista visual que puedes cultivar si tu objetivo es obtener el máximo color con el mínimo esfuerzo. A primera vista, parece una versión en miniatura de la petunia, pero pronto demuestra ser mucho más constante, compacta y sorprendentemente fácil de mantener. Una vez que comienza a florecer, rara vez se detiene, produciendo una cascada casi continua de pequeñas flores en forma de trompeta que cubren por completo su follaje. Lo que hace tan atractiva a la calibrachoa es la intensidad de su floración. En lugar de producir unas pocas flores a la vez, genera cientos de pequeñas flores que se derraman por los bordes de los contenedores, cestas colgantes y jardineras de ventana. El efecto es dramático sin ser caótico, como una cascada de color controlada. Dependiendo de la variedad, las flores pueden aparecer en púrpuras intensos, rojos vibrantes, tonos pastel suaves, amarillos soleados o incluso mezclas bicolores que parecen casi pintadas. A pesar de su apariencia delicada, la calibrachoa es notablemente resistente cuando se le proporcionan las condiciones adecuadas. Prospera a pleno sol y en suelos bien drenados, y una vez establecida, soporta mucho mejor el calor que muchas plantas de temporada tradicionales. No requiere la eliminación constante de flores marchitas, lo cual es una de sus mayores ventajas. En lugar de dedicar tiempo a retirar flores secas, la planta las desprende de forma natural y continúa produciendo nuevas, manteniendo su aspecto fresco y limpio durante toda la temporada.
En la jardinería en macetas, la calibrachoa es casi insuperable para crear impacto inmediato. Una sola planta puede llenar rápidamente una maceta, mientras que varias juntas crean una composición densa y desbordante que parece diseñada por un profesional. Combina especialmente bien con plantas verticales o gramíneas ornamentales, aportando suavidad y movimiento alrededor de elementos estructurales más fuertes. Otro beneficio importante es su largo periodo de floración. Desde finales de la primavera hasta la primera helada, la calibrachoa mantiene su exhibición con muy pocas interrupciones. Incluso durante el calor intenso del verano, cuando muchas plantas con flor disminuyen su rendimiento, continúa funcionando de manera fiable, lo que la convierte en una favorita para balcones y terrazas soleadas. También es una planta que recompensa la constancia más que la complejidad. Un riego regular y alguna fertilización ligera ocasional suelen ser suficientes para mantenerla en buen estado, pero no castiga en exceso si se descuida su cuidado de vez en cuando. En esencia, la calibrachoa es una planta diseñada para la abundancia visual sin estrés de jardinería. Da la impresión de un cuidado constante, cuando en realidad hace la mayor parte del trabajo por sí sola. Planta número 8. Osteospermum, comúnmente conocido como la margarita africana, es una de esas plantas que aporta instantáneamente luminosidad y claridad a un espacio de jardín. Sus flores son llamativas, limpias y perfectamente formadas, parecidas a margaritas clásicas, pero con una intensidad de color moderna que las hace destacar incluso a distancia. Ya sean en tonos blancos, morados, rosas, naranjas o violetas intensos, cada flor parece nítida y vibrante, casi como si hubiera sido diseñada en lugar de cultivada. Uno de los rasgos más fascinantes del Osteospermum es su relación con la luz solar. Las flores se abren completamente cuando hay sol, convirtiendo la planta en una exhibición viva de color durante las horas más brillantes del día. Cuando llega la noche o en días nublados, las flores suelen cerrarse, como si la planta descansara y conservara energía. Este ritmo diario le da una sensación de personalidad y movimiento, haciéndola parecer más viva que muchas plantas ornamentales estáticas. En cuanto a su rendimiento, las margaritas africanas son sorprendentemente resistentes una vez establecidas. Aunque su apariencia sea delicada, están bien adaptadas al calor y a las condiciones secas. De hecho, suelen rendir mejor a pleno sol y en suelos pobres que en entornos demasiado ricos o húmedos. Esto las hace especialmente útiles en jardines de bajo mantenimiento, donde el riego constante y los cuidados intensivos no siempre son realistas. Otra gran ventaja es su hábito de floración repetida. El Osteospermum no florece una sola vez y luego se desvanece, sino que continúa produciendo nuevas oleadas de flores durante toda la temporada. Con una ligera eliminación de flores marchitas o incluso con cuidados mínimos, mantiene su floración desde finales de la primavera hasta el otoño, aportando estructura y color duraderos en bordes, macizos y composiciones mixtas. En arreglos en macetas, el Osteospermum funciona perfectamente como punto focal. Sus flores grandes y llamativas crean un fuerte impacto visual, especialmente cuando se combinan con plantas colgantes más suaves o con follajes de textura fina. Aporta orden y luminosidad a composiciones que de otro modo podrían parecer demasiado sueltas o caóticas. A pesar de su apariencia vibrante, no es una planta exigente. Una vez establecida, se vuelve relativamente autosuficiente, necesitando solo riego básico y algún mantenimiento ocasional. Este equilibrio entre belleza y resistencia es lo que la hace tan atractiva para los jardineros que buscan resultados fiables sin atención constante. En definitiva, el Osteospermum es una planta que prospera en la simplicidad, responde a la luz del sol, tolera el estrés y recompensa el mínimo esfuerzo con una belleza constante. Es un recordatorio de que un jardín puede ser a la vez impactante y fácil de mantener. Planta número 9. La nemesia es una de esas plantas compactas de floración que conquista discretamente a quien la cultiva en cuanto empieza a florecer. A primera vista puede parecer modesta en comparación con flores de jardín más grandes y espectaculares, pero su verdadera fuerza está en la abundancia. Una vez establecida, la nemesia produce una ola tan densa de flores coloridas que la planta entera puede parecer haber desaparecido bajo un manto floral. Lo que hace especialmente atractiva a la nemesia es su increíble capacidad de floración. En lugar de producir grupos aislados de flores, genera continuas espigas de pequeñas y delicadas flores que parecen cubrir cada centímetro de su estructura.
Dependiendo de la variedad, los colores pueden ir desde tonos suaves y pastel como el rosa empolvado, la lavanda y el crema, hasta matices más intensos como el amarillo brillante, el púrpura profundo y el naranja encendido. Algunos cultivares incluso muestran degradados sutiles, lo que le da a la planta un aspecto pictórico, casi acuarelado. La nemesia se desarrolla mejor en climas frescos o moderados, donde puede florecer durante meses sin interrupción. En estas condiciones, se convierte en una fuente de color duradera desde la primavera hasta principios de otoño. En épocas de calor extremo puede ralentizarse, pero en el entorno adecuado ofrece una de las floraciones más fiables y continuas entre las plantas de temporada compactas. Una de sus mayores ventajas es su idoneidad para espacios pequeños. Como la nemesia se mantiene naturalmente compacta, es perfecta para macetas, jardineras de balcón y bordes delanteros de parterres. No invade su entorno, sino que lo llena de una textura densa y colorida. Esto la hace especialmente valiosa para la jardinería urbana o cualquier situación en la que el espacio sea limitado, pero el impacto visual siga siendo importante. A pesar de su apariencia delicada, la nemesia es relativamente fácil de cultivar. Prefiere suelos bien drenados y riegos regulares pero no excesivos. Responde bien a ligeras podas, lo que estimula aún más la floración y ayuda a mantener una forma ordenada. A diferencia de ornamentales más exigentes, no requiere atención constante para mantenerse atractiva. Otro aspecto interesante de la nemesia es la rapidez con la que genera impacto visual. Incluso las plantas jóvenes pueden empezar a florecer intensamente, ofreciendo satisfacción casi inmediata tras la plantación. Esto la convierte en una favorita para quienes buscan resultados rápidos sin esperar toda una temporada de maduración. En definitiva, la nemesia es una planta que demuestra que lo pequeño también puede ser espectacular. No depende de la altura o el tamaño para impresionar, en cambio, ofrece pura densidad de color y una floración continua, transformando incluso el espacio más reducido en algo vibrante y lleno de vida. Planta número 10. La lantana es una de esas plantas que cambia por completo la forma en que se entiende la jardinería de verano. Mientras muchas flores comienzan a sufrir en cuanto suben las temperaturas y el suelo se seca, la lantana parece hacer lo contrario. Se vuelve más enérgica, más colorida y más fiable a medida que aumenta el calor. Es una auténtica potencia amante del calor, diseñada para condiciones en las que otras plantas ornamentales simplemente se rinden. A primera vista, la lantana parece un arbusto compacto o una planta colgante cubierta de racimos de pequeñas flores de colores intensos. Pero lo realmente fascinante es la forma en que esos colores cambian con el tiempo. Cada racimo no mantiene un solo tono, sino que se transforma a medida que envejece. Puedes ver cómo el amarillo se convierte en naranja, el naranja pasa a rosa y el rosa se intensifica hasta tonos rojos o púrpuras. Esto crea un efecto multicolor en una sola planta sin ningún esfuerzo adicional del jardinero. Es casi como si la planta se estuviera repintando constantemente. Una de las mayores ventajas de la lantana es su increíble tolerancia al calor y a la sequía. Una vez establecida, prospera a pleno sol y en suelos secos, donde muchas otras plantas se marchitarían o dejarían de florecer. Esto la hace especialmente valiosa para jardines de bajo mantenimiento, paisajes de estilo mediterráneo y entornos urbanos calurosos donde no siempre es posible el riego constante. A pesar de su resistencia, la lantana ofrece una apariencia sorprendentemente exuberante y ornamental. Sus densos racimos de flores atraen mariposas y polinizadores, aportando movimiento y vida al jardín. Esto la convierte no solo en una planta visualmente atractiva, sino también en una especie ecológicamente beneficiosa. Un jardín con lantana suele sentirse más dinámico, ya que se transforma en un pequeño ecosistema de color y actividad. En macetas, la lantana puede utilizarse tanto como elemento central estructurado como planta colgante, dependiendo de la variedad. Se combina bien con otras especies amantes del sol y soporta una exposición intensa en balcones, terrazas y parterres expuestos. Incluso en condiciones adversas, sigue floreciendo de forma constante, manteniendo su valor decorativo durante toda la temporada. Sus necesidades de mantenimiento son mínimas. Una poda ocasional favorece un crecimiento más denso y una mayor floración, pero por lo demás la planta se cuida prácticamente sola. No exige fertilización constante ni suelos perfectos, lo que la hace ideal para jardineros que prefieren la resistencia por encima de los cuidados rutinarios. En definitiva, la lantana es una planta que prospera en los extremos. Donde otras se debilitan, ella se intensifica. Donde otras se ralentizan, ella acelera.
Es un recordatorio de que algunas de las plantas más bellas del jardín también son las más resistentes. Planta número 11. Coreopsis Zagreb, conocida comúnmente como Coreopsis o Tixid, es una de esas plantas que transforma un jardín de forma discreta sin pedir nada a cambio. A primera vista parece sencilla, flores de un amarillo dorado brillante, similares a margaritas, sostenidas sobre un follaje verde fino y aireado. Pero una vez que empieza a florecer, queda claro por qué se considera una de las plantas perennes de larga floración más fiables para jardines de bajo mantenimiento. Desde comienzos del verano hasta bien entrado el otoño, Coreopsis Zagreb produce una exhibición casi ininterrumpida de flores amarillas soleadas. Cada flor es pequeña y delicada por sí sola, pero en conjunto crean una ola continua de color que parece una permanente chispa de luz en el jardín. A diferencia de muchas plantas con floración marcada en picos y pausas, esta variedad mantiene un ritmo constante, siempre con algo en flor. Una de sus cualidades más valiosas es su capacidad para prosperar en suelos pobres. Mientras muchas plantas ornamentales exigen suelos ricos y cuidadosamente preparados, Coreopsis Zagreb prefiere condiciones más austeras. Un suelo demasiado fértil puede reducir la floración o hacer que la planta crezca demasiado blanda y caída. En cambio, los suelos secos, duros o arenosos favorecen su mejor rendimiento. Es una planta que realmente ignora el abandono y a menudo florece mejor cuando se la deja tranquila. Esta resistencia la hace especialmente útil en jardines reales donde las condiciones no siempre son perfectas. Ya sea en bordes, taludes o jardines perennes mixtos, aporta color de forma constante sin necesidad de fertilización, poda o ajustes continuos. Incluso en periodos calurosos y secos, continúa floreciendo de manera estable, lo que la convierte en una opción muy fiable para el interés estival y otoñal. Coreopsis Zagreb también tiene un porte natural y aireado que se integra fácilmente con otras plantas. No domina el espacio, sino que lo llena de luz y movimiento. Esto la hace ideal para combinar con gramíneas ornamentales, salvias u otras perennes de larga floración, creando un efecto de capas de textura y color sin pesadez visual. El mantenimiento es mínimo. Una ligera poda tras las principales oleadas de floración puede estimular un nuevo crecimiento, pero incluso sin intervención sigue funcionando bien. Es una de esas plantas raras que recompensa la simplicidad en lugar de la complejidad. Coreopsis Zagreb es, en última instancia, un recordatorio de que un jardín hermoso no tiene por qué ser complicado. A veces, todo lo que se necesita es una planta resistente y alegre que se niega a dejar de florecer. Planta número 12. Salvia nemorosa es una de esas plantas que aporta estructura, ritmo y fiabilidad al jardín sin resultar exigente ni complicada. A primera vista puede parecer sencilla. Tallos erguidos coronados por densas espigas de flores azul violáceas, pero una vez que comienza a florecer, se convierte rápidamente en una de las plantas perennes más fiables visualmente en cualquier diseño de plantación. Desde finales de la primavera, Salvia nemorosa produce sus característicos espigones florales en oleadas, creando fuertes acentos verticales en el jardín. El color suele ser un violeta intenso o azul púrpura profundo, a veces suavizado por tonos lavanda más fríos según la variedad. Estas espigas se elevan sobre montículos compactos de follaje verde aromático, lo que le da a la planta un aspecto limpio y ordenado incluso cuando no está en plena floración. Una de sus características más valiosas es su capacidad de refloración. Después de la primera gran floración, una poda ligera estimula su regeneración y permite una segunda, e incluso a menudo una tercera oleada de flores más adelante en la temporada. Este simple gesto de eliminar las espigas marchitas suele ser suficiente para mantener la planta activa durante meses. A diferencia de otras ornamentales más sensibles, Salvia nemorosa responde positivamente a la poda en lugar de debilitarse. En el jardín, su papel es tanto práctico como estético. Las espigas verticales crean contraste con plantas más suaves y redondeadas, ayudando a estructurar los macizos mixtos y evitando que se vean planos o caóticos. Combina especialmente bien con gramíneas ornamentales, coreopsis y otras perennes de larga floración, aportando ritmo vertical y equilibrio visual a las composiciones. Otra razón por la que los jardineros la valoran es su resistencia. Prospera a pleno sol, tolera la sequía una vez establecida y se desarrolla bien incluso en suelos no ideales. No requiere fertilización frecuente ni atención constante, lo que la hace perfecta para paisajes de bajo mantenimiento, donde la fiabilidad es más importante que la intervención continua.
Además, atrae fuertemente a los polinizadores. Abejas y mariposas visitan con frecuencia sus espigas florales, aportando movimiento y vida al jardín. Este beneficio ecológico aumenta su valor más allá de lo puramente estético. Salvia nemorosa es, en definitiva, una planta que aporta estructura sin rigidez, color sin exceso y rendimiento sin esfuerzo. Es el tipo de perenne que sostiene discretamente el diseño del jardín, regresando año tras año y recompensando incluso los cuidados más simples. Planta número 13. Heuchera, comúnmente conocida como Coral Bells o Heuchera, es una de esas plantas que demuestran que un jardín no siempre necesita flores para ser visualmente impresionante. Aunque produce delicadas espigas florales, su verdadera fuerza reside en su follaje, una paleta siempre cambiante de colores, texturas y patrones que mantiene el interés durante toda la temporada de crecimiento. A primera vista, la Heuchera puede parecer discreta en comparación con plantas de floración más llamativas, pero al observarla más de cerca, uno se da cuenta de que se comporta más como un mosaico viviente. Sus hojas aparecen en una amplia gama de tonos: burdeos profundo, caramelo, verde lima, plateado, casi negro e incluso patrones variegados complejos que parecen pintados. Dependiendo de la variedad, el follaje puede cambiar sutilmente con las estaciones, añadiendo una sensación de profundidad y movimiento al jardín sin necesidad de modificar constantemente el diseño de la plantación. Una de las características más elegantes de la Heuchera es su floración. Aunque se cultiva principalmente por su follaje, produce tallos altos y finos, coronados por pequeñas flores en forma de campana. Estas flores son ligeras, aireadas y suelen aparecer en tonos suaves como rosa, blanco o coral. Se elevan por encima del follaje como una fina neblina, añadiendo contraste vertical sin sobrecargar la apariencia general de la planta. Esta fase de floración puede durar bastante tiempo, aportando interés estacional adicional sin cuidados especiales. Lo que hace a la Heuchera especialmente valiosa para la jardinería de bajo mantenimiento es su adaptabilidad. Prospera en semisombra, tolera una amplia gama de condiciones de suelo y requiere muy poca atención una vez establecida. A diferencia de muchas plantas ornamentales que exigen podas constantes o replantación, la Heuchera mantiene su estructura de forma natural, formando matas redondeadas y ordenadas que permanecen atractivas durante todo el año. En el diseño de jardines, la Heuchera se utiliza a menudo como una planta conectora. Suaviza las transiciones entre flores llamativas y vegetación estructural, ayudando a equilibrar composiciones y a rellenar vacíos visuales. Funciona muy bien en bordes, zonas de sombra, macetas e incluso en paisajes minimalistas modernos donde la textura importa más que la intensidad del color. Otra gran ventaja es su longevidad. La Heuchera es una planta perenne que vuelve fielmente año tras año y a menudo se vuelve más atractiva con el tiempo. Su naturaleza de bajo mantenimiento la hace especialmente atractiva para jardineros que buscan belleza constante sin esfuerzo continuo. En definitiva, la Heuchera es una planta que demuestra cómo el follaje por sí solo puede sostener un diseño. Aporta color, textura y un movimiento sutil al jardín, mientras se cuida silenciosamente a sí misma en segundo plano. Planta número 14. Erysimum, comúnmente conocido como algelí, es una de esas plantas que se gana discretamente su lugar en el jardín al ofrecer mucho más de lo que su apariencia modesta sugiere. A primera vista puede parecer simple, racimos de pequeñas flores de 4 pétalos sobre un follaje verde ordenado, pero una vez que comienza a florecer, revela rápidamente su verdadera fortaleza: resistencia, fragancia y una temporada de floración inusualmente larga. Una de las cualidades más cautivadoras del Erysimum es su aroma. A diferencia de muchas plantas ornamentales que se centran únicamente en el impacto visual, los alelíes estimulan otro sentido por completo. En días cálidos, especialmente al atardecer, su fragancia se vuelve más perceptible. Suave, ligeramente dulce y con un matiz sutilmente especiado. Esto añade una dimensión atmosférica al jardín, convirtiendo incluso una pequeña zona de plantación en algo inmersivo y memorable. En cuanto a rendimiento, el Erysimum es sorprendentemente generoso. En climas templados puede florecer de forma continua durante meses, a menudo desde principios de primavera hasta bien entrado el verano, y a veces incluso más si las condiciones son favorables. Las flores aparecen en racimos densos y vienen en una amplia gama de colores, incluidos amarillos cálidos, naranjas intensos, púrpuras profundos y rosados suaves.
Esta variedad permite integrarlo tanto en composiciones de jardín vibrantes como en estilos más románticos y delicados. A pesar de su apariencia delicada, el alelí es sorprendentemente resistente. Es altamente tolerante a la sequía, una vez establecido, y puede crecer en suelos pobres donde otras plantas más exigentes tendrían dificultades. Esto lo convierte en una opción especialmente valiosa para jardines de bajo mantenimiento, paisajes de grava y zonas expuestas donde la fiabilidad es más importante que el cuidado constante. No requiere abonados frecuentes ni podas intensivas y en muchos casos rinde mejor cuando se deja relativamente sin intervenir. Otra ventaja del Erysimum es su versatilidad en el diseño. Funciona bien en bordes, macetas y macizos mixtos de vivaces, actuando a menudo como una planta de transición que conecta elementos estructurales más fuertes con compañeros florales más suaves. Su hábito de crecimiento compacto y erguido lo mantiene ordenado sin dejar de aportar color y textura significativos. Una ligera poda tras la floración puede estimular nuevos brotes y prolongar su periodo de floración, pero incluso sin intervención sigue siendo visualmente atractivo. Es una planta que recompensa el mínimo esfuerzo con resultados constantes. En definitiva, el Erysimum es un recordatorio de que la fortaleza en el jardín no siempre proviene del tamaño o del dramatismo. A veces proviene de la fiabilidad silenciosa, la belleza sutil y una fragancia que permanece mucho después de que las flores hayan desaparecido. Planta número 15. Bidens ferulifolia es una de esas plantas que aporta de inmediato una sensación de luminosidad y abundancia sin esfuerzo a cualquier espacio que ocupa. A primera vista puede parecer sencilla. Pequeñas flores amarillas en forma de estrella dispersas sobre un follaje verde fino y ligero. Pero el efecto general es mucho más impresionante que cada una de sus partes. Una vez que empieza a florecer, crea una nube dorada continua que se mantiene desde finales de la primavera hasta las primeras heladas. Lo que hace que Bidens sea especialmente atractiva es su hábito de floración inagotable. A diferencia de muchas plantas que atraviesan ciclos claros de floración y descanso, Bidens ferulifolia sigue produciendo nuevas flores casi sin interrupción mientras reciba suficiente luz solar. Cada flor es pequeña y delicada por sí sola, pero juntas forman una exhibición densa y luminosa que puede transformar rápidamente incluso un simple contenedor en algo vibrante y lleno de vida. Su forma de crecimiento la hace especialmente valiosa para cestas colgantes y jardinería en macetas. La planta tiende naturalmente a colgar y desbordarse por los bordes, creando suaves cascadas amarillas que se sienten a la vez controladas y silvestres. Este efecto colgante añade movimiento y ligereza a las composiciones, convirtiéndola en una excelente compañera para plantas más estructuradas o erguidas. Incluso una sola planta puede generar un fuerte impacto visual, mientras que varias juntas producen un efecto abundante y desbordante que parece casi diseñado por un profesional. Otra gran ventaja de Bidens ferulifolia es su amor por el sol. Prospera en lugares brillantes y abiertos donde muchas otras plantas con flores podrían debilitarse o ralentizar su crecimiento. En condiciones cálidas y soleadas, rinde al máximo, continuando su floración de manera constante incluso cuando suben las temperaturas. Esto la convierte en una opción ideal para balcones, terrazas y zonas de jardín expuestas donde la resistencia con poco mantenimiento es esencial. A pesar de su floración constante, Bidens es sorprendentemente fácil de cuidar. No requiere rutinas de mantenimiento complicadas ni intervenciones frecuentes. Un riego regular y una ubicación soleada suelen ser suficientes para mantenerla en buen estado durante toda la temporada. A menudo se la describe como una planta para jardineros perezosos, ya que ofrece el máximo resultado visual con el mínimo esfuerzo. Bidens ferulifolia es, en definitiva, una planta que encarna la energía sin esfuerzo. No exige atención, pero llena cualquier espacio de luz, calidez y color continuo. Es el tipo de planta que hace que un jardín se sienta vivo, alegre y en flor constante con prácticamente ningún trabajo. Gracias por ver el video hasta el final. Si te ha gustado esta selección de plantas de floración prolongada y bajo mantenimiento, asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte para más ideas que te ayuden a crear un jardín hermoso con el mínimo esfuerzo. Déjame en los comentarios cuál fue tu planta favorita o cuáles ya estás cultivando en tu propio espacio. Nos vemos en el próximo video.